Una persona que fue condenada a prisión tiene derecho a que su pena sea sustituida por otra que no le prive de su libertad. Esta opción no procede en casos de delitos contra la salud, crimen organizado o secuestro. ¿Qué tipos de sustitutivos de la pena de prisión establece la ley y cuál es la vía legal para solicitarlos? Se lo vamos a preguntar a un defensor público federal. Quédese con nosotros, ya inicia Te Defendemos. Está en el estudio el licenciado Jorge Jiménez Abt, defensor público federal. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias, Emanuel, por la invitación. Licenciado, para comenzar, cuando sabemos que alguien comete un delito, lo primero que se nos viene a la cabeza es lo van a meter a prisión. Pero ¿nos podría explicar qué dice la ley, en dónde está contenido esto y cuándo aplica la pena de prisión? Mire, Manuel, normalmente todo lo que viene siendo el derecho penal a través de la historia se han establecido castigos, es decir, amenazas a todas aquellas personas que cometen un delito. En este caso, y en la época que estamos viviendo, no podemos negar que es la pena de prisión. La pena de prisión es la consecuencia que tiene de cualquier manera, cualquier persona que comete un delito, inmediatamente nos remitimos y mentalmente nos lleva a la pena privativa de la libertad. Pero esto no es así siempre, es decir, no solamente existe como sanción la pena privativa de la libertad, hay otras sanciones, como es el trabajo en favor de la comunidad, como es la multa. Son otras sanciones que son formas de castigo a toda aquella persona que comete un delito. Licenciado, ya que la persona fue sentenciada, ¿qué opciones para cumplir la sentencia tiene? Y aquí nos podría también explicar el concepto de sustitutivos de pena de prisión. Perfecto, claro que sí, Manuel. Mire, Manuel, tenemos que la pena de privativa de la libertad hemos visto que es una pena que es muy trascendental. Es una pena que estigmatiza a toda persona que ingresa a un reclusorio. Así sea por prisión preventiva, cuando uno se le ha sentenciado, es una cuestión que te marca. Y no solamente te marca a ti, sino te marca a toda la familia. Es importante que nosotros tengamos bien claro que no en todos los delitos existen sustitutivos penales. Aquellos delitos en los cuales se vulneran los bienes fundamentales, los bienes jurídicos más importantes de nuestra sociedad, como por ejemplo sería la vida, como es el caso del homicidio, como es el caso del secuestro, como es el caso de los delitos sexuales como la violación, aquellos delitos contra el desarrollo como pudiera ser la pornografía infantil, como podría ser el lenocinio, son delitos que no van a tener posibilidad de que haya un sustitutivo penal. Es decir, se señala la pena de prisión y inmediatamente habrá pena de prisión. Pero hay delitos que no son tan graves, Emanuel. Hay delitos en los cuales sería peor imponer a una persona una pena privativa de la libertad. Y esto es cuando los delitos tienen una sanción de 4 años o menos. En este caso, y no en todas las opciones, se tiene que otorgar este sustitutivo, es decir, se tienen que reunir ciertos requisitos, pero en ocasiones, como te mencionaba, y buscando que nuestra política criminal ahora lleva una reinserción social, es decir, no se trata de que aislemos a la persona que cometió un delito, sino al contrario, que la traigamos con nosotros, que la acojamos, que le demos las herramientas para que pueda reintegrarse a la sociedad. Estamos hablando ahora de un paradigma de reinserción social. Los sustitutivos penales toman una función primordial, muy importante. Licenciado, ¿y cuál es el origen de estos sustitutivos y cuál es el principal objetivo? Como te comentaba, Emanuel, estos se originan cuando vamos viendo el fracaso de algún tipo de sanciones. En un inicio, históricamente, la pena de muerte era aquella persona que cometió un delito, esa era la sanción. Posteriormente fue la pena de prisión. Nos damos cuenta que esta pena de prisión, lejos de resolver la problemática, al contrario, en ocasiones la acrecenta. Sin que quiera decir que no debe de aplicarse, porque como comentaba, la sociedad, un medio de defensa es esa, la pena privativa de la libertad para aquellos sujetos que infringen o vulneran un bien fundamental como podría ser la libertad de las personas, la salud personal, el patrimonio, pero en forma grave. ¿Sí? No para todos los casos. En este caso, los sustitutivos penales surgen como una forma de democratización, como una forma de decirle, persona, ok, cometiste un delito, pero yo como sociedad, yo como Estado también tengo la obligación de darte los elementos y los medios para que te reinsertes nuevamente. Es decir, no te voy a mandar a prisión cuando yo voy a saber que cuando salgas no vas a encontrar trabajo y vas a estar viviendo al margen de la sociedad. Al contrario, te voy a dar sustitutivos penales que van a ser algunas medidas y algunas cuestiones que van a sustituir esa pena de prisión, pero que nos van a dar la posibilidad como sociedad de acoger a esta persona que cometió un delito y de darle las herramientas para que se reinserte nuevamente a la sociedad. Licenciado, ¿y actualmente cuáles son estos sustitutivos de prisión y no se corre el riesgo de que las personas se den a la fuga?
Como te comentaba, no en todos los delitos procede esta cuestión. Yo te voy a comentar cuáles son. Primeramente tiene que ser el término, la pena máxima que pueden aplicarle en sentencia sería de 4 años. Otra opción es que no haya sido sentenciado con anterioridad por algún delito doloso, por sentencia ejecutoriada y que se persiga de oficio. Esto es, si una persona ya gozó de un beneficio, ya no va a poder obtener otro. ¿Sí? O sea, son oportunidades que se dan a la persona, no son infinitas. También tiene que ser de aquellos delitos en los cuales te señalaba, que no se lesiona en forma importante y que el Estado, como política criminal, permite este tipo de sustitutivos penales. Y estos sustitutivos penales son el trabajo en favor de la comunidad, son la semilibertad, el tratamiento en libertad y la multa. Licenciado, ¿y todas las personas que están ya en prisión, que ya fueron sentenciadas, pueden solicitar este beneficio si tienen una pena de menos de 4 años? Si reúnen los requisitos, sí se puede. Te voy a comentar que es un poco difícil que una persona esté en prisión y tenga derecho a usar estos sustitutivos penales. Estos son sustitutivos a la pena de prisión, es decir, a la condena que hace el juez. Cuando un juez establece para una persona que cometió un delito una pena menor a 4 años, él en forma inmediata y automática está señalando qué sustitutivos penales proceden. En caso de que por alguna circunstancia lo omitiera, el defensor lo hace valer, ya sea en vía incidental incluso. Entonces, es muy complicado que una persona que esté privada de la libertad por sentencia, teniendo un beneficio, no haya podido acogerse al mismo. Ahora sí hay que diferenciar, porque una persona puede estar privada de la libertad con una prisión preventiva, es decir, todavía no fue sentenciada. Y al momento en que individualizan la sanción, tiene una pena menor de 4 años, en este caso sí puede obtener su libertad. Muy bien, licenciado, es momento de hacer una pausa. Ahorita seguimos conversando sobre este tema de sustitutivos penales. Claro que sí, Manuel. Lo invitamos a que no le cambie, regresamos a Te Defendemos. Continuamos conversando con el licenciado Jorge Jiménez Saab, defensor público federal, acerca de los sustitutivos penales. Licenciado, ya hablábamos de quiénes pueden solicitar que se les apliquen los sustitutivos de la pena de prisión. Ahora, díganos ante qué autoridad o cuál es la vía legal para poder solicitar este beneficio. Como te comentaba, Emanuel, es el juez al momento de dictar la sentencia, al momento en que va a individualizar la sanción, él es el que va a establecer y va a señalar qué sustitutivos penales o beneficios le corresponde a cada uno de los sentenciados en su caso. El juez normalmente lo hace en forma automática. Uno como defensor obviamente tiene que estar aportando los elementos de prueba para que tenga por acreditados los requisitos que se necesitan para este efecto. En ocasiones, te voy a comentar, el juez señala una pena de prisión que excede de los 4 años. Entonces, en este caso no otorga los sustitutivos penales, pero ¿qué sucede? Sucede que mediante el recurso de apelación hay una reducción y entonces ya procederían. En este caso, el juez lo va a aplicar, va a otorgar los beneficios en caso de que no lo haga el defensor público. Ahora te voy a comentar, en ocasiones por inadvertencia o por una interpretación equivocada de nuestros principios, se les niegan beneficios a personas con las cuales sí procedería un beneficio penal, por la carga de trabajo, por alguna cuestión. Entonces es el defensor el que debe de tomar en este caso esa responsabilidad y promoverle al juez por vía incidental el otorgamiento de estos beneficios o sustitutivos penales. Licenciado, en su experiencia, ¿qué tanto los sentenciados piden que se les aplique un sustitutivo de la pena de prisión y cuáles han sido los resultados? ¿Cuáles son también las que más demanda tienen? Mira, a la par de los sustitutivos penales existe el beneficio de la condena condicional y es precisamente este beneficio de la condena condicional en el que en un 80% de aquellas ocasiones en las cuales procede un sustitutivo o un beneficio, el sentenciado se acoge al mismo. Y se acoge al mismo porque tiene ciertas facilidades y desde mi punto de vista es el que nos presenta como sociedad y como Estado una mayor posibilidad de que esta persona no vuelva a incurrir en algún tipo de delito. ¿En qué consiste la condena condicional? Consiste en que el juez va a suspender la ejecución de la pena de prisión y asimismo la multa, el cobro de la multa.
Únicamente procede en aquellos casos cuando la pena de prisión es menor a los 4 años. El juez le va a establecer una garantía económica que tiene que exhibirla para garantizar de que va a dar cumplimiento a todos los requisitos que se tienen que cumplir para poder disfrutar de este beneficio. Es decir, no basta con que la persona exhiba la garantía, sino tiene que cumplir con ciertos requisitos que le señala el artículo 90 del Código Penal Federal, como son residir en una determinada localidad, como son tener un trabajo lícito o si no adquirirlo, asistir a terapias, a cuestiones curativas en un momento dado para evitar las adicciones. Tiene que practicar incluso cuestiones culturales en un momento dado. Es decir, son medidas que nos van a llevar a buscar una reinserción social, es decir, a darle elementos a esta persona que cometió un delito para que no vuelva a cometerlos. Ahora, para el otorgamiento, el juez va a tomar en cuenta cuál ha sido el comportamiento de la persona antes y después de cometer el delito. Lo va a señalar también. Y cualquiera de estas situaciones podría evitar en un momento dado el otorgamiento de este. Licenciado, ¿y qué resultados ha tenido esta condena condicional? ¿Sí ha bajado el índice de reincidencia delictiva? Mira, es muy positivo. Es muy positivo porque yo te voy a comentar, de las personas que yo he tenido con este sustitutivo, no he vuelto a saber de ellas que hayan vuelto a delinquir. Yo no te podría comentar si no lo han hecho en otro lado, pero yo te podría comentar que el hecho de no haber estado privados de la libertad por delitos que desde mi punto de vista y también del legislador no merecen estar separados de la sociedad, sino al contrario, sino que requieren ser cobijados en un momento dado. No quiere decir que vamos a consentirlos porque cometieron un delito, porque les vamos a establecer medidas de control. O sea, no es únicamente que me lo otorgues y voy a disfrutar de ello, no. O sea, tengo que cumplir con estos requisitos, tengo que dar cumplimiento y me someto a la vigilancia de una autoridad. Esto permite, en la mayoría de los casos, que la persona pueda reinsertarse socialmente. Licenciado, ¿estos sustitutivos están contemplados en el nuevo sistema de justicia penal? ¿En el tradicional también ya lo sabía? ¿Qué nos puede comentar? Mira, desde el sistema tradicional ya existían estos sustitutivos penales. En un inicio, como te comentaba, la pena de prisión era la pena reina, ¿no? Era la amenaza que se le hacía a cualquier ciudadano que cometía un delito, ¿no? Si tú realizas una conducta que va en contra de los intereses de la sociedad, te aplicamos la pena de prisión. Pero nos damos cuenta de que en ocasiones es excesiva. Y entonces empiezan a surgir castigos alternos. Estos castigos alternos que surgieron, de repente se señaló, ¿por qué no los retomamos como un sustitutivo penal en algunos casos? Porque teníamos que el trabajo en favor de la comunidad estaba establecido como sanción, la multa estaba establecida como sanción para los delitos. Entonces los vamos tomando como sustitutivos penales. Ahora, desde que nuestro país toma ahora como finalidad la reinserción social, esto es, que vamos a propiciar medidas para que aquellas personas que cometen un delito, no separarlas de la sociedad, sino atraerlas, cobijarlas, darles las herramientas para que puedan venir, toma una importancia fundamental el otorgamiento de esos beneficios penales. Porque estos beneficios pueden estar orientados y a través de ellos se pueden aplicar esas medidas que señala la ley, que son medidas de carácter laboral, de carácter curativo, de carácter deportivo, de carácter cultural, a través de las cuales podemos lograr que esas personas que en algún momento cometieron un delito tengan las herramientas para tener una opción en un momento dado y no hacerlo. Licenciado, ¿qué le diría a las personas que consideran que cuando alguien comete un delito forzosamente deben ir a prisión? Como te comentaba, hay ocasiones, hay tipos de delitos en los cuales así es, la persona tiene que ir a prisión porque no hay otra opción, pero no en todos los delitos. Sí quisiera que quedara bien claro que no es en cualquier delito cuando procede estos sustitutivos penales. Son en delitos muy determinados y en sentencias bajas, en penalidades bajas. Y aún existiendo esas penalidades bajas, hay candados, es decir, no se otorgan en forma infinita. Entonces yo le diría a esa gente que todos tenemos derecho a equivocarnos, siempre y cuando esa equivocación no vulnere esos derechos esos bienes tan fundamentales para la sociedad. O sea, yo no podría comentar esto para una persona que comete una violación, para una persona que comete un secuestro, una persona que se dedica a la trata de personas. No podríamos nosotros decir vamos a darle otra oportunidad. Siempre y cuando esta persona ya haya sido condenada, si ya fue sentenciada a una pena de prisión, ahí obviamente no va a proceder ningún beneficio. Pero la gente debe tener aquí en cuenta que son delitos que no son tan importantes en un momento dado. Sí, por ejemplo, un robo simple. Incluso algunos robos con determinadas circunstancias. No sabemos nosotros
si existió una necesidad o qué fue lo que llevó a esa persona a cometer el delito. Entonces, en una primera opción, y siempre y cuando el juez va a valorar estas circunstancias a través de las cuales se cometió el delito, ahí va a haber el otorgamiento o no de estos sustitutivos penales. Pero por lo regular yo te voy a comentar que en los casos donde procede un sustitutivo penal, hay que otorgarlo. Hay que otorgarlo porque son mecanismos que nos van a garantizar como sociedad que esta persona tenga más herramientas para estar con nosotros. Esto nos va a llevar entre lo que es un Estado autoritario y un Estado democrático. Un Estado autoritario, ¿qué es lo que busca? A través de la pena de prisión, retirar a la delincuencia. Y es lo que no vamos a negar que en nuestro país se hizo. Se establecieron penas muy altas y por cualquier delito las personas estaban adentro de la cárcel. ¿Y qué sucedía? Estas personas tenían que salir. Y al momento que salían, ¿qué sucedía? Eran personas que ya estaban estigmatizadas y que no tenían otra forma de hacer frente a sus necesidades que seguir delinquiendo. Entonces, actualmente, yo le diría a la gente que pongamos en cuenta y en consideración que el sistema penal es lo último a lo cual debemos de recurrir como sociedad, y la pena de prisión así lo es. Vamos a reservarla para aquellos delitos importantes, para aquellas personas que no tengan la posibilidad de reinsertarse nuevamente a la sociedad. No la podemos establecer de una forma general para cualquier persona que por las circunstancias tuvo la desgracia de cometer un delito. Muy bien, licenciado, es momento de hacer una segunda pausa. Lo invitamos a que no le cambie de canal, regresamos en breve a Te Defendemos. Ya estamos de vuelta hablando de los sustitutivos penales. Licenciado, ahora háblenos concretamente del trabajo que realizan los defensores públicos. Una vez que se dicta la sentencia, ¿ahí termina el trabajo del defensor? No, desde luego que no. Nosotros como defensores públicos tenemos que explicarles a nuestros defendidos en qué consiste cada uno de los sustitutivos penales para que ellos tengan la libertad y el conocimiento para elegir cuál se les acomoda más. No obstante que el juez hace una valoración y él establece qué sustitutivos se van a otorgar, en la práctica se otorgan varios sustitutivos, incluso el beneficio que te comentaba de la condena condicional, para que sea directamente el sentenciado el que señale cuál es el que de mejor manera se le acomoda. Por ejemplo, si tenemos alguna persona sentenciada con una pena de prisión menor a 2 años y tiene el recurso económico para hacerlo, en ocasiones se le conviene pagar una multa de 2 años y se olvida del asunto. Pero en ocasiones esa misma persona en ocasiones una persona de escasos recursos, no sería posible que pagara la multa. Entonces, tenemos que ir viendo cada una de las situaciones e ir planteando las diversas opciones que se tienen en un momento dado, con la finalidad de que pueda elegir la que de mejor forma se vaya a acomodar y que no vaya a incumplir, porque el hecho de incumplir con el sustitutivo penal tiene una consecuencia, que es la revocación de este sustitutivo penal y que tuviera que cumplir su pena de prisión en el interior. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, explicarles en qué consisten cada uno de los sustitutivos penales y estar al tanto de ellos, en cómo va su cumplimiento, etcétera, porque actualmente el defensor público ya no únicamente termina nuestra defensa al momento de que se obtiene la sentencia, sino también en la ejecución de la pena. Licenciado, usted como defensor, sabiendo que es un delito que puede tener este beneficio, ¿usted le propone al sentenciado que lo solicite? Desde luego que sí, le proponemos, le señalamos cuáles son los requisitos que tenemos que cubrir, cuáles son las condiciones que va a tener que cumplir una vez que ya se le haya otorgado, e incluso nosotros los auxiliamos para lograr en ocasiones esa garantía. Porque te señalaba que para el otorgamiento de la condena condicional hay que exhibir una garantía económica. Entonces nosotros los asesoramos a través de fianzas de interés social a efectos de que puedan obtenerla, esta garantía, y puedan gozar de este beneficio. Licenciado, nos decía que hay unas obligaciones por parte del sentenciado para tener este beneficio. Ahora, ¿quién se asegura de que las cumpla? Hay un órgano desconcentrado, que es de la autoridad ejecutora, que vamos a hablar y se le llama un órgano de ejecución de puertas abiertas. Son los que verifican el cumplimiento de los sustitutivos penales, así como de los beneficios. Porque existen otros sustitutivos penales que no hemos hablado en este momento, como sería la semilibertad, que es un sustitutivo penal muy peculiar, porque es un sustitutivo penal en el cual a la persona se propone que puede estar libre durante toda la semana, laborando o estudiando, y el fin de semana se recluya.
o puede salir en la mañana a trabajar y en la noche recluirse. Es decir, son sustitutivos diferentes y a través de los cuales cada persona puede elegir o no lo que más se le acomode. Muy bien, licenciado, ya para concluir este tema, ¿cuál diría usted que es la importancia de estos sustitutivos y cuáles son los retos en la materia? La importancia de los sustitutivos y beneficios penales, incluyendo la condena condicional, es la posibilidad que nos dan como sociedad de poder reintegrar a aquellas personas que por alguna circunstancia cometieron un delito. No es en general, pero sí una gran cantidad de las personas que cometen delitos tienen motivaciones que en ocasiones pueden evitarse si a esta persona se le dan los medios, si a esta persona se le educa, si a esta persona se le enseña un oficio, si a esta persona se le somete a tratamientos psicológicos en un momento dado, y a través de los cuales van a tener herramientas para no volver a delinquir. Es decir, volverlos a retomar, volverlos a hacer propios a nuestra sociedad, no olvidarnos de que tienen una familia y de que forman parte de nosotros. Licenciado, y bueno, antes de irnos ya tenemos algunas preguntas del auditorio, vamos con la primera. Es de la señora Pulido de la delegación Iztapalapa. Ella nos dice que a su esposo le ofrecen un procedimiento abreviado por la comisión del delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército. Le ofrecen 3 años de prisión. Ella nos pregunta si tendrá derecho a un sustitutivo o beneficio, ya que su marido cuenta con antecedentes penales y fue sentenciado hace 2 años por el delito de lesiones que tardan en sanar más de 15 días. ¿Qué le puede decir? Como te comentaba, Emanuel, aquí tenemos que le establecen una pena de prisión, le están prometiendo en un procedimiento abreviado una pena de prisión en la cual sí procede un beneficio. Es decir, procede incluso el beneficio de la condena condicional, el trabajo en favor de la comunidad, la semilibertad procede. Yo te comentaba que hay excepciones en las cuales no es procedente esta situación cuando existe un antecedente penal. Pero el antecedente penal debe ser por un delito doloso. Un delito doloso que se persiga de oficio. Aquí me está señalando que es un delito de lesiones. Los delitos de lesiones son delitos de querella, ¿sí? Es decir, sí es procedente un sustitutivo penal en este caso. Muy bien, licenciado. Vamos con la siguiente pregunta. Es del señor Arguello de la delegación Iztacalco. Él nos dice que a su hijo lo condenaron inicialmente a 5 años de prisión por el delito de robo agravado, pero en la apelación lo sentenciaron por robo simple, imponiéndole una pena de 2 años de prisión. Él pregunta si su hijo podrá disfrutar de algún beneficio, ya que dice que no tiene ningún antecedente penal. Desde luego que sí, incluso lo comentábamos durante el programa, que en ocasiones la pena de prisión que se establece inicialmente es mayor a los 4 años y por lo consiguiente no se tiene beneficios. Pero en el momento en que se interponen los recursos puede bajar esa pena de prisión y en este caso bajó a 2 años incluso, por lo tanto sí es procedente, incluso la multa, la condena condicional, el trabajo en favor de la comunidad, es decir, todo el catálogo de sustitutivos penales serían procedentes en este asunto. Ahora sí te voy a comentar. Si el juez no se lo ha otorgado en un momento dado por inadvertencia, es importante que se acerque con el defensor, incluso con su defensor particular y si no, con el defensor público, para que nosotros podamos promover este otorgamiento. Muy bien, licenciado, ahí está la respuesta. Tenemos una llamada más del señor Gutiérrez de la delegación Xochimilco. Nos dice que fue condenado a 4 años de prisión por un delito contra la ley de instituciones de crédito, que el juez le impuso una multa de 30,000 salarios mínimos, los cuales pues no puede pagar. Nos dice que su abogado particular le indicó que debe interponer un amparo, ya que dicha multa ha sido considerada inconstitucional. Pregunta si existe alguna forma de no pagar la multa para poder acogerse al beneficio de la condena condicional que se le otorgó en sentencia. Sí, sí existe una forma. Sí, efectivamente, ya fue declarada inconstitucional esta multa, porque 30,000 días de salario mínimo es impagable. Pero tenemos lo que habíamos comentado, que la suspensión condicional lo que hace, suspende no solamente la ejecución de la pena, sino también el pago de la multa. Él exhibiendo su garantía para disfrutar de la condena condicional, no tiene que pagar la multa. Y si cumple durante la temporalidad, se va a declarar extinguido el pago de esa multa. Muy bien. No tendría que agotar el amparo. Perfecto. Una más de la señora Vilma Domínguez señala que su marido lo condenaron por el delito contra la salud en la modalidad de posesión simple de marihuana y que le impusieron 4 años de prisión, que el juez no le otorgó beneficios porque cuenta con un antecedente penal de hace 3 años por un delito de abuso de confianza. Pregunta si se puede hacer algo en este caso. Sí, desde luego que sí. Al igual que en el primer caso, estamos viendo que el delito de abuso de confianza es un delito de querella.
¿sí? Es decir, no es un delito que se persiga de oficio, por lo tanto es procedente. Hay que solicitar por incidental al juez el otorgamiento del beneficio, porque 3 años de prisión sí es procedente. Muy bien, licenciado. Tenemos una última. Es del señor Giovanni Álvarez de Ecatepec. Nos dice que a su hermano lo condenaron a 2 años de prisión por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y que no obstante que no contaba con ningún antecedente, le negaron el otorgamiento de algún beneficio o sustitutivo. Pregunta si el juez hizo bien o no. Desde mi punto de vista no hizo bien el juez, pero yo te voy a señalar una cuestión. Ya habíamos indicado de que no en todos los delitos proceden los sustitutivos. El artículo 85 del Código Penal Federal nos establece en qué delitos no procede ese tipo de sustitutivo penal. Y desgraciadamente, las operaciones con recursos de procedencia ilícita tiene esa limitación. Ahora, te voy a comentar que en lo personal nosotros hemos visto que nuestro Centro de Justicia Penal sí se está otorgando. ¿Y se está otorgando por qué? Porque en ese artículo 85 están establecidos realmente delitos de prisión oficiosa, es decir, delitos muy graves. Y este delito quedó ahí, es decir, no fue modificado. Pero por el hecho de que esté ahí, si nosotros vemos que al establecer una pena debemos de tener nosotros una finalidad, y es la reinserción social, el hecho de que a una persona que se le impone una pena de 2 años de prisión, la vayamos a meter nosotros 2 años a la cárcel, lejos de beneficiarnos como sociedad, al contrario, la vamos a estigmatizar, vamos a hacer una pena que va a trascender más a su familia. Y te comento lo anterior, porque normalmente quienes cometen este tipo de delitos son personas que tienen un trabajo lícito o que están estudiando, ¿sí? O sea, operaciones con recursos de procedencia ilícita tiene varias modalidades, pero algunas de ellas, por el tipo de pena que le están poniendo tan baja, yo siento que sí podría promoverse incluso un amparo para solicitar que la finalidad de la pena, aun cuando le nieguen beneficios, se le deben de otorgar y se debe de inaplicar este artículo. Pues ya nos vamos, licenciado. Muchas gracias por haber respondido a las llamadas del público y por haber conversado con nosotros en esta misión. Gracias a ti, Manuel, por la invitación. Es un placer. Gracias al equipo de producción que hace posible este programa. Gracias a usted por sintonizarnos. Lo esperamos la próxima semana y lo invitamos a que se quede en la señal del canal judicial.